sesión. Doy por abierta la sesión en nombre de Dios y la Pacha. No sé, secretaria, si tenemos cuenta. La cuenta, presidente, es decir que respecto del primer punto, la realidad laboral de los trabajadores de las artes escénicas y audiovisuales, ahí se está proyectando, están presentes, concurren la presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual y el vicepresidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE. Eso es, presidente. Muchas gracias. Yo le quiero dar la bienvenida a Daniela y a Felipe. Agradecerles por el esfuerzo que han hecho por visibilizar el drama que están viviendo muchos trabajadores y trabajadoras de la industria audiovisual en sentido genérico, tanto a los que están agrupados en CITECHI como en SIDARTE. Nosotros tenemos un proyecto de ley que la verdad es para discutirlo quizás en otro momento, que tiene que ver con la jornada, con el... No se escucha. Cortó el micrófono. Eso es un tema que queremos verlo en otro momento, porque entendemos que en el marco de la pandemia, uno de los grandes problemas que existen es que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no están recibiendo ningún tipo de apoyo, y que al no recibir ningún tipo de apoyo porque están o entre honorarios o boletas que habían antes o no tienen registro social de hogares, terminamos con una situación más compleja. Entonces, nos gustaría saber lo que está pasando con los trabajadores de los sectores, porque la realidad de la cuarentena es un drama. La industria de ustedes está absolutamente, o casi absolutamente, paralizada hace ya varios meses y está afectando a miles de personas, y por eso nos interesa mucho poder escucharla. No sé si le ofrezco la palabra primero a Daniela Espinosa, en representación de SINTECHI. ¿Sí? Hola, Daniela. Hola. Hola, Daniela. Buenos días. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a los presentes y agradecer a la comisión la posibilidad de exponer nuestra situación como trabajadoras y trabajadores frente a esta crisis que no solo nos ha dejado en evidencia la precariedad laboral en la que vivimos, sino también en la misma precarización en que nos deja fuera de todos los beneficios que ha presentado hasta ahora el gobierno. Van más de 3 meses sin que podamos trabajar, sin que recibamos ingresos, enfrentados a la más brutal incertidumbre respecto de cómo vamos a mantener a nuestras familias en este y los siguientes meses, sin ahorros, porque muchos desde octubre venimos advirtiendo que nuestra industria está detenida, con proyectos cancelados, fondos reducidos y sin claridad o un plan efectivo por parte de las autoridades del sector respecto a cómo podemos subsistir. Llevamos, como dije, más de 3 meses de reuniones, conversaciones, nos hemos sentado a mesas de trabajo con Corfo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y todos quienes nos han convocado a reflexionar, evaluar o trabajar en medidas para mejorar el sector. Y aquí estamos, a 17 de junio, tras más de 100 días de pandemia, con ninguna claridad todavía respecto a cómo seguiremos. Y aprovecho de preguntarles porque nos surge la duda, ¿es siempre así? ¿Así es como funcionan los diálogos con el gobierno? ¿Es posible que ministerios, subsecretarías y otras reparticiones tras 3 meses de pandemia puedan continuar argumentando que no cuentan con las herramientas para resolver o al menos apoyar de manera efectiva las demandas del sector al que están mandatados a representar en el gobierno? Y con esto voy a repetirme un poco con lo que planteamos hace 2 días nomás en la Comisión de Hacienda. Y es que lamentablemente nuestras preocupaciones se mantienen en el tiempo sin solución, en particular en lo que respecta a las medidas que se han presentado hasta ahora, en su gran mayoría inaplicables para los trabajadores a honorarios y mucho menos para los trabajadores de la cultura. Vemos con preocupación cómo no se dimensionan las expectativas que se generan en la gente respecto del alcance de las mismas. Y con esto hacemos harto hincapié porque estamos muy preocupados, porque hablamos de lo que esperan trabajadores y trabajadoras y sus familias. Hablamos de familias que no tienen en este momento ningún ingreso. Entonces, decirles que postulen una medida, que se amplió la cobertura, que ahora llegará al 80% y que esta vez sí le llegará, es sumamente complejo. Hemos visto cómo leyes aprobadas en esta pandemia en su andar han sido insuficientes o irrisorias,
y por lo mismo nos preocupa que se insista con la ley de honorarios y el IFE, como medidas que nos permitirán quedarnos en casa, cuando hasta el momento no ha sido así. Una trabajadora, por ejemplo, una trabajadora honorario, jefa de hogar con 2 hijos, recibirá como tope un máximo de 100.000 pesos. No para cada integrante de su grupo familiar, como es el caso del ingreso familiar de emergencia, sino como un total, porque así quedó la ley de honorarios. ¿Hay arriendos en Chile por ese monto? ¿Se come o se pagan las cuentas de una familia de 3 con ese monto? Seamos optimistas y pensemos que solo son 3, porque si suman a alguien más, tampoco reciben un extra. Y claro, me dirán que esa trabajadora puede optar al IFE o al IFE 2.0 que se presentó este fin de semana, pero hasta ahora no tenemos ninguna garantía de que al momento que eso ocurra resulte favorecida. Al día de ayer, cuando fuimos convocados a esta reunión, acumulábamos más de 50 casos de trabajadoras y trabajadores rechazados en el IFE. ¿Y por qué lo planteamos aquí? Porque no queremos que en 3 semanas más, cuando estos montos se transfieran y vemos que las calles siguen llenas de gente, se culpe a fiestas clandestinas o gente irresponsable, sin reconocer que la gente está en la calle porque tiene que trabajar, porque si no lo hace no come, porque ya no hay gasto, porque ya no hay ahorros, porque simplemente se los gastaron, porque no les alcanza y no hay manera. En Chile no dan los números para vivir sin sueldo y los trabajadores honorarios y la cultura no tenemos capacidad de ahorro, porque no nos lo permite la misma precarización laboral en la que estamos desde hace años. Necesitamos por lo mismo, y por eso lo pedimos acá, que se aclaren los parámetros de calificación y de vulnerabilidad, así como la asignación de beneficios. Pues de acuerdo a lo señalado en el plan de emergencia presentado por el gobierno este fin de semana, en la letra A, en el segundo párrafo, respecto de la ampliación de la cobertura del beneficio, indica que el IFE 2.0 será compatible con los beneficios de la Ley de Protección del Empleo, del seguro de cesantía, del apoyo a los honorarios, las pensiones, lo que permitirá incluir feriantes, coleros, pescadores artesanales, piscineros, trabajadores honorarios, trabajadores de casa particular, etcétera, independiente de su fuente de ingreso, pero señala en la medida en que sean elegibles para el beneficio. Y es aquí donde necesitamos garantías respecto de criterios y parámetros, así como de los procesos y los tiempos del mismo, pues con preocupación vimos cómo en la discusión de la Cámara de Diputados, el diputado oficialista Patricio Melero señaló que el procedimiento de inscripción en el registro social de hogares tardaba casi un año. Y ese es el problema, por no decir la trampa. Es que se habla del IFE y se habla de la ley de honorarios como 2 medidas exitosas, pero nada se dice ni se indica respecto al registro social de hogares, que es el mecanismo por el que estos beneficios se van a entregar y que hasta ahora no ha sido tocado ni mencionado, siendo que es ¿Y por qué nos preocupa? Porque este es un mecanismo que, si bien puede ser exitoso en el Ministerio de Desarrollo Social, es un mecanismo que existe y se ubica para medir pobreza y vulnerabilidad. Entonces, en este caso se está metiendo con forceps a toda una clase media precarizada en un mecanismo en el que te evalúan por tu tipo de techo, por tu tipo de suelo, etcétera. No se recogen las reales, no se recoge ni la vulnerabilidad ni la real situación que nos afecta. Supuestamente nos han dicho esto se soluciona con una declaración jurada, pero hasta ahora tenemos bastantes casos de trabajadores que la han completado y continúan apareciendo fuera de los rangos del beneficio. Y aquí hablamos de trabajadores cesantes desde octubre, desde marzo, con ingresos muy esporádicos, allegados, arrendatarios, con más de una carga, que han indicado que sus ingresos registrados son de 0 desde marzo y que aparecen considerados en el 10% más rico de la población, o bien en el excluyente 41% de vulnerabilidad del que tanto se habla desde ayer. Sabemos que el requisito del IFE será un impedimento para muchos sectores, y el nuestro especialmente, y eso nos preocupa porque demuestra la completa desconexión con la realidad de las medidas presentadas hasta ahora en el papel, y que a la larga son inaplicables para la mayoría de los trabajadores del país. El IFE 2.0 hoy del ingreso familiar de emergencia sigue dependiendo de la calificación de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos el caso de una trabajadora que no trabaja desde marzo, no ha recibido ningún ingreso y aparece con una vulnerabilidad del 50%. Es allegada, vive con sus papás y con su hermana, mantiene a su hija, que si bien está en un colegio particular de menos de 100.000 pesos, ya le ha condonado la deuda y aparece rechazada en el ingreso social de emergencia. Esa madre, mujer, trabajadora, en este momento no tiene ningún ingreso para vivir. Solo podrá aplicar alguna medida y ver de qué manera sale a trabajar, cuando eso es justamente lo que queremos que deje de suceder. Necesitamos que nuestros trabajadores también tengan derecho a la protección y se puedan quedar en sus casas. No podemos seguir permitiendo que tengamos que salir a trabajar porque no podemos mantenernos.
Respecto de las otras medidas presentadas, nos preocupa, si bien consideramos que la medida de crédito de la ley de honorarios es una medida que viene a recoger las necesidades de los trabajadores que reciben más de 500.000 pesos, nos parece importante hacer el punto. La devolución de impuestos para muchos trabajadores es un sueldo 13. Y es un sueldo 13 no porque cambien la tele, se compren un LED o se vayan de vacaciones. Es un sueldo 13 porque a raíz de la misma precarización laboral que implica el trabajar honorarios, es con ese sueldo 13 que tú pagáis las deudas atrasadas, las cuotas del colegio, lo que podáis tener si es que tenéis alguna tarjeta, la gran mayoría tiene cuenta RUT, pero finalmente es un sueldo que se ocupa para vivir, para pagar las eternas bicicletas en las que te ves expuesto durante el año de trabajo. Y en ese sentido creemos que debe repensarse y remirarse la manera del cobro, que se deben evitar los intereses. Si bien se habla de un interés cero, no queda claro cuántos van a ser los cobros de cobranza, y hay una serie de párrafos respecto de los cobros fiscales que hasta ahora no nos dan claridad respecto de cómo se va a efectuar esa medida y en lo práctico cómo se va a llevar a cabo. Porque tampoco tenemos claro qué va a pasar con nuestro sector. Sabemos que muy probablemente no retomemos las actividades hasta diciembre, si no es que hasta marzo. Entonces, pretender que en un año una familia que ya va a haber llevado un año parada se recupere es complejo. Es complejo porque la vida sigue y nos siguen cobrando el banco, nos siguen cobrando los créditos, los dividendos, los arriendos, y la verdad no sabemos cómo reinventarnos para vivir. En ese sentido, manifestamos nuevamente que las medidas expuestas y presentadas hasta ahora han sido súper ineficientes. Desde el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, una vez se nos citó a una reunión y se nos planteó que venían los códigos con franquicia Sense, que podíamos aprender, que podíamos estudiar, que podíamos reinventarnos. Pero ¿por qué tiene un sonidista? ¿Por qué tiene un camarógrafo? ¿Por qué tiene una maquilladora con más de 20 años de experiencia y una profesional de su oficio tener que ponerse a aprender a hacer aplicaciones móviles para sobrevivir? No podemos valorar los oficios, no podemos profesionalizar el sector, valorar la actividad y darnos garantías de que vamos a poder seguir trabajando en lo nuestro sin tener que salir a buscar y a reinventar otras cosas. ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no existe una protección completa a los trabajadores? ¿Por qué tenemos que vivir siempre siendo los que pagamos los costos? Se nos habla del seguro de cesantía. La mayoría de nuestro sector no tiene derecho a seguro de cesantía, pero los pocos que lo tienen se han visto con una serie de imposibilidades, y en ese sentido le hacemos un llamado a esta comisión a que por favor empatice con la realidad de los trabajadores y entienda, estamos en una situación de emergencia total, y en ese sentido vemos como que el Estado opera como en un mundo paralelo, porque por un lado está como la realidad de las necesidades, la realidad de esta pandemia con todos los problemas que tenemos, pero los trámites burocráticos se mantienen. Entonces tú querís cobrar tu seguro de cesantía y no sé, justamente como somos trabajadores esporádicos, hay un empleador que no te hizo el finiquito. ¿Y cuál es la solución? Hay que ir a hacer la fila. Ayer hablaba con una compañera, me dijo, fui a hacer la fila. Dani, la fila era de 7 cuadras afuera de la oficina del cobro del seguro de cesantía. ¿Qué hace uno? ¿Se expone a que te dé COVID en la fila o te morís de hambre por no cobrarlo? Entonces lo que también pedimos es flexibilidad respecto de esas medidas. Se ha exigido, por ejemplo, el cobro del seguro de cesantía exige entre 5 y 6 cotizaciones previsionales. Hay muchos trabajadores que a raíz de la crisis de octubre hicieron uso de su seguro de cesantía un mes y, por ejemplo, de suerte les salió una pega chica en el verano. Les hicieron un contrato en esa pega. Automáticamente están eliminados del seguro de cesantía y no lo pueden cobrar. Y tienen que esperar a tener nuevamente las cotizaciones requeridas. ¿No es posible, en pos de esta emergencia, hacer ese tipo de excepciones? Es tremendamente necesario que los trabajadores vulnerados y precarizados podamos tener la mayor cantidad de herramientas disponibles, porque hasta el momento no las estamos teniendo. Tenemos por un lado la barrera del registro social de hogares, que no reconoce nuestra condición, tenemos las barreras burocráticas y legales de los cobros del seguro de cesantía. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque de verdad nos han llegado muchos casos. Yo ayer cuando supe que venía esta comisión lo comenté en uno de los chats que tenemos y alguien me dijo, oye, disculpa, te voy a preguntar por el seguro de cesantía. Y empezaron a caer preguntas porque de verdad que las barreras de entrada en este momento para las medidas propuestas son demasiado altas.
en muchos casos presenciales, en muchos casos con la exigencia de documentos que por las mismas características de esta pandemia no se pueden conseguir. No hay claridad respecto de los tiempos. Está bien, se dice, ingresen al registro social de hogares, pero incluso en la discusión de la Cámara, hace menos de 2 días se señalaba que el proceso de inscripción de un trabajador para el registro social de hogares dura un año. Entonces, nos comentaba la otra vez, hace 2 días, también en la discusión, el presidente del sindicato de la Federación de Trabajadores Honorarios del Estado, que el corte del registro social de hogares se está haciendo con la declaración de renta del 2019, es decir, con los honorarios del 2018. No han ingresado la información del 2020. Entonces, no se recoge la crisis de octubre. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es que se ponga ojo y se mire la globalidad de estas medidas, porque si bien pueden sonar bien en el papel, y por eso hacíamos el punto de la desconexión, no están siendo efectivas en la realidad, no están llegando a la gente, y eso es tremendamente complejo, porque, y vuelvo a lo de las expectativas, porque estoy en los chats con la gente, porque hablamos, porque tenemos reuniones y dicen, Dani, ahora sí, salió lo de que se había subido al 80% y todo el mundo, oye, pucha, ahora sí, oye, qué buena la ley de honorario. Y aquí estamos sin saber si lo vamos a poder conseguir. Y es tremendamente complejo. Porque yo creo que igual está bien, a mí me ha tocado estar en reuniones con la gente de Hacienda y entiendo que quizás no han pedido un crédito nunca y nunca han pedido un FOGAP, entonces creen que de verdad va a ser fácil. Pero cuando uno se enfrenta de tú a tú con el Estado o de tú a tú con un banco y no es una persona, no sé, de una familia importante o con carreras más seguras frente a lo económico, se vuelve sumamente complejo. Y eso es lo que estamos pidiendo, que esa equidad sea para todos, que las mujeres seamos reconocidas. Hay tremendas brechas de género en las medidas presentadas. No se reconoce la situación de las familias monoparentales en este momento. No lo reconoce el IFE, no lo reconoce la ley de honorario, y así infinitas cosas. No hay un plan especial, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras en el cobro del seguro de cesantía. Ni hablar de la ley de protección del empleo. ¿Qué va a pasar con esas mujeres si después deciden echarlas? Ya no van a tener sus ahorros en el seguro de cesantía. Y un tema muy importante, presidente, y no puedo dejarlo pasar, 2 en realidad, perdón. Uno tiene que ver con el postnatal de emergencia. Las mujeres no podemos salir a trabajar en estas condiciones. No tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Y pretender que se subsidie el postnatal de emergencia con el seguro de cesantía o con la ley de protección del empleo es desconocer totalmente la realidad que vive una mujer madre trabajadora, que se convierte en un cacho, que se convierte en un problema, porque, oye, que se enferma tu hijo, ¿por qué pedís tanta licencia? Oye, ¿tanto lo lleváis al pediatra? Esas son las preguntas que nos hacen a las mujeres trabajadoras con hijos pequeños. Y en ese sentido, pretender que una mujer trabajadora compense su postnatal con el IFE, o sea, con la ley de protección del empleo, es asegurarle a esa mujer la precariedad, porque en el momento en que la despidan no va a tener ningún tipo de ahorro para enfrentar lo que se le viene. Y en ese sentido es urgente que el gobierno se haga cargo de esta situación. No podemos ser nosotros, no podemos ser los dirigentes los que hacemos las ollas comunes y los que hacemos las colectas para que a la gente le lleguen las cajas. No podemos ser nosotros los que tenemos que ponernos a pensar cómo hacemos que la gente trabaje en este rato sin que sea tan peligroso, pero quizás sí, pero quizás no, pero es que si hablamos con la Seremi, quizás vamos a poder filmar algo. No, necesitamos garantías. Estamos frente a una emergencia y la gente se está muriendo. Y lamentablemente se está muriendo la gente pobre. Y eso es lo que nos preocupa, porque la gente que se está muriendo son trabajadores. Y eso es lo que tenemos que prever, y eso es lo que tenemos que asegurar, y eso es lo que tenemos que garantizar. Muchas gracias, presidente. Y el paréntesis, no pueden vender TVN. Yo sé que no tiene nada que ver acá, pero hay que hacerlo presente. Es el canal de todos, es el canal del Estado, es una tremenda fuente laboral y hay que cuidarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación y por tu pasión. Quiero ofrecer la palabra a don Felipe. No sé si me escucha, Felipe. Sí, ¿ustedes a mí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Te dejo la palabra, Felipe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, presidente, senadoras, senadores, invitados presentes y a todas y todos quienes nos escuchen. Agradecemos la invitación a participar en esta comisión
Anhelamos y confiamos en que esta exposición no quedará una vez más solamente para el análisis de la realidad de los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas y audiovisuales. Esperamos que realmente sea un llamado de atención para tomar medidas concretas hoy, que vayan en favor de amortiguar una realidad de precariedad laboral histórica que vive nuestro sector. Realidad que, dicho sea de paso, ya está bastante analizada e hiperdiagnosticada a lo largo de los años. Menciono esto, presidente, porque ya hemos sido invitados a diversas instancias durante meses, las cuales no han prosperado en soluciones concretas, mientras miles de colegas, por ende miles de familias, viven una situación crítica, de emergencia y de angustia. Dentro de los tantos diagnósticos tenemos, por ejemplo, el documento del proyecto Trama, liderado por el Observatorio de Políticas Culturales, hecho el año 2014, que lleva por nombre El escenario del trabajador cultural en Chile, donde podemos concluir las siguientes problemáticas, que podríamos decir son las principales en nuestro medio, y que con los años se agudizan cada vez más. Paso a mencionar. La mayoría de los trabajadores de las artes escénicas, 61,3% del 2014, hoy en día más del 80%, según el catastro de MINCAP, se clasifica como trabajador independiente o por cuenta propia, y un 6,5%, el 2014, se encontraba desocupado o cesante. Las personas sin contrato o con contrato honorario sumaban el 74,8%. Quienes tenían algún tipo de contrato más estable sumaban solo el 25,2%, lo que muestra una gran diferencia con la situación general de los trabajadores en Chile, donde el año 2014 el 58,1% de la fuerza laboral contaba con contrato escrito en esos años. Es importante aclarar que el llamado contrato de honorarios no implica una relación contractual estable con el empleador, sino que se refiere al compromiso de prestar servicios especializados con cierta autonomía por un lado y a pagar una cierta cantidad de dinero por esos servicios por el otro lado. Sin embargo, señor presidente, las personas que prestan los servicios carecen de beneficios laborales, como las cotizaciones previsionales, la seguridad social, el ingreso mínimo mensual, protección a la maternidad o paternidad, indemnizaciones, etc. Desde esa perspectiva, la situación de una persona que trabaja honorarios es muy similar a la de una persona que no posee contrato alguno. Continúo. La baja empresarización del sector cultural, el tamaño y densidad del área no permite una generación sustantiva de empleos y de calidad. Baja cantidad de empleadores. Los recursos que se logran obtener del trabajo artístico son muchas veces insuficientes, por lo que deben recurrir a otras fuentes para obtener un mejor sueldo. 42,1% el año 2014 no estaba afiliado a ningún sistema de pensión. Imaginemos lo que ocurre hoy en día. Las herramientas de fomento que utiliza la institucionalidad cultural chilena consiste principalmente en fondos concursables. Los trabajadores de las artes escénicas son los que más dificultades encontramos a la hora de distribuir nuestro trabajo, posiblemente por los requerimientos técnicos que deben tener los espacios para la exhibición de las obras de teatro, de danza, de circo, y por su naturaleza de arte vivo. Imagínense ustedes, señores y señoras, las dificultades que se suman con el contexto actual. El 74,3% de las personas señalaron no haber asistido a espectáculos de artes escénicas durante el último año, esto el 2014, mientras que el 22,4% sí lo hizo. Esta cifra sitúa nuestra disciplina como la que tiene más baja asistencia de todas. Al diferenciar danza, teatro y circo, podemos identificar que el teatro particularmente es donde se presenta un menor consumo, con una asistencia de 17,8% de los encuestados en el último año, refiriéndose al año 2014, como dije anteriormente. Y esta situación con los años se ha venido agudizando y complejizando. La realidad de nuestro sector, señor presidente, y todos los que escuchan y todas, es grave. A continuación citaré una carta enviada el día 28 de mayo por parte de SIDARTE a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, en respuesta al oficio número 130, enviado por ella, que a su vez fue una respuesta a solicitudes y propuestas planteadas por el gremio el día 20 de marzo, hace 4 meses prácticamente. Número 1.
En relación a la ley número 21.227, que faculta el acceso al seguro de desempleo, debe usted considerar que en nuestro gremio más del 85% de las personas trabajan en condiciones irregulares frente a la legislación laboral vigente, expresada en la ley 19.889. Por lo tanto, no cuentan con contratos laborales, aún haciéndose evidente las relaciones de subordinación y dependencia, lo que conlleva a estar en una situación de precarización y vulnerabilidad laboral, quedando ajenos y ajenas a cualquier tipo de derechos sociales y previsionales derivados de nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. 2. En cuanto a lo referido sobre el seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes, cabe señalar 3 asuntos. A más de 2 meses de presentado dicho proyecto, aún sigue entrampado en discusiones políticas. Tengo entendido que hoy día ustedes lo votan. El proyecto plantea un seguro, el cual será costeado por el propio trabajador o trabajadora y tiene una lógica crediticia más que una transferencia directa de recursos en un estado, siempre recordando, de emergencia y de catástrofe. Después de más de 3 meses de iniciada la pandemia, el universo independiente no ha recibido ayuda alguna por parte del Estado. Número 3. Relativo al ingreso familiar de emergencia. Debe usted recordar que, para acceder a dicho beneficio, se debe tener un puntaje bajo en el registro social de hogares, instrumento que históricamente nos ha dejado como sector inmediatamente fuera, ya que nuestro puntaje se eleva en muchos casos, dado nuestro nivel de formación académica, y otros antecedentes que no hacen referencia directa a nuestro nivel de ingreso y precarización laboral que nos encontramos. Situación que hemos hecho ver en reiteradas oportunidades a las autoridades, no encontrando respuesta. Se hace urgente y necesario un catastro socioeconómico focalizado en las y los trabajadores de las artes y la cultura. Actualmente existe un proyecto impulsado por la diputada Carolina Marzán en la elaboración de una ficha diferenciada para el sector cultural, lo que permitiría un registro social acorde a la realidad que vivimos como trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados y hasta hoy reposa en manos del presidente. Agradeceríamos la revisión y consideraciones de dichas observaciones. Necesitamos de su colaboración para ir en ayuda inmediata de las trabajadoras y los trabajadores del mundo artístico y cultural, fuerza laboral que se encuentra en una situación crítica y de urgencia. Solicitamos además coordinar una reunión junto a usted para desarrollar una agenda de trabajo en conjunto, con el objetivo de encontrar soluciones en torno a las temáticas anteriormente expresadas. Hasta la fecha, señor presidente, no hemos recibido respuesta de la ministra. Señor presidente, como le digo, la situación de nuestros y nuestras colegas es crítico y urgente. Esperamos ser escuchados, considerados y consultados frente a la generación y aplicación de medidas. Pretendemos ser una organización activa y dispuesta a colaborar para aportar a las soluciones en este complejo momento. Las medidas deben llegar pronto, señor presidente, antes que sigamos lamentando más muertes, como la del emblemático diseñador Germán Droguetti, fallecido estos días producto del COVID-19. Muchas gracias por el tiempo de todas y todos y por habernos escuchado. Muchas gracias a ti, Felipe. Al contrario, gracias por compartir con nosotros la experiencia, tanto el caso suyo como el de Daniela. Nos interesaba en la Comisión de Trabajo escuchar lo que está pasando. No habíamos tenido la oportunidad de conversar con ustedes. Entiendo, y voy a usar la palabra, la frustración que pueden sentir producto de que han participado en diferentes mesas, sea con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, o Hacienda u otra gente. Yo personalmente no estaba informado de ese proceso de conversación. No sé si las senadoras Muñoz o Goich lo estaban. Me imagino que no mucho. Sabía yo sí que las iban a invitar a la Comisión de Hacienda para preguntar si la ley de honorarios les servía o no les servía. Pero por sobre todo, lo que constato, y quiero ofrecer la palabra a los colegas, porque nos ha ocurrido también con otros grupos de trabajadores independientes, de que el registro social de hogares no sirve como instrumento para acceder a las políticas públicas necesarias para la pandemia.
y es porque ese es un instrumento que mide o que hace la fila de los que más tienen a los que menos tienen, o los que son más vulnerables a los que son menos vulnerables. Pero aquí el problema que hay es que para miles de trabajadores de diferentes oficios y profesiones que no usan los subsidios del Estado como una política o una práctica habitual, cuando los tratan de forzarlos a meterse en este sistema, el sistema hace agua. Me gustaría ofrecer la palabra a las colegas, porque es evidente, y ese fue el interés de poner el tema como primer punto de la tabla. Aquí hay muchas personas que no están siendo consideradas en las políticas públicas. No sé si trataron de hacerlo en el ingreso familiar de emergencia, algunos de los asociados SIDARTE. Si tuvieron respuesta negativa, entiendo que lo que nos menciona Daniela no les funcionó a la mayoría, y que el seguro de cesantía tuvo también barreras de entrada. Le ofrezco la palabra a las senadoras. Ofrezco la palabra a senadora Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de Daniel y Felipe, porque dejan absolutamente claro el drama que están viviendo hoy día nuestros artistas, como tantos otros sectores que, como ellos bien han dicho, no les llega lo que estamos como gobierno y parlamento aprobando en las distintas leyes que están orientadas a enfrentar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Entonces es muy ilustrativo lo que ellos han señalado en relación a las barreras burocráticas para acceder al beneficio, porque en el último debate, este marco de entendimiento entre el gobierno y la oposición, se avanzó, ¿cierto?, a un IFE 2.0, a una ampliación del FOGAPE, y una serie de buenos anuncios. Sin embargo, el IFE 1.0 todavía no le llega ni al 50% de las personas que se sienten con la posibilidad de acceder a sus beneficios. Y aquí creo yo que lo que hay que revisar son los instrumentos que están usándose para la aplicación de estos beneficios. Y el primero que salta a la vista, por cierto, es el registro social de hogares, donde hemos tenido una reunión este lunes con los alcaldes de oposición, con muchos alcaldes del país, en que han narrado que tienen sus oficinas repletas de personas que van a consultar por qué ellos, estando en el 40% en el registro social de hogares, aparecen de un día para otro en el 70% y quedan completamente fuera del beneficio. Entonces, hay una situación con los instrumentos que se están usando. Yo creo que habría que revisar, señor presidente, en el marco del debate. Sé que es rápido la necesidad de aprobar el IFE 2.0, porque son recursos que está la gente esperando recibir, pero es importante revisar si lo van a recibir realmente, ¿no? O si no se va a generar una expectativa nuevamente para las personas que sienten que están en este 40-60% de vulnerabilidad y que igualmente no quedan. Sobre todo lo que está pasando con los artistas, que como ellos bien dicen, no hay un catástrofe socioeconómico para este sector. O sea, los sectores medios vulnerables por las condiciones contractuales laborales, no tienen espacio en los instrumentos de hoy día de acceso a beneficios. Entonces creo que es un desafío inmenso el poder asumir esta carencia, tanto en el actual registro social de hogares, porque está dejando muchas personas fuera, como de qué manera nosotros nos hacemos cargo de un instrumento que acoja a los sectores medios que por su condición laboral son vulnerables también, y que esta pandemia ha dejado al descubierto que es muy amplio el sector medio que está siendo hoy día golpeado fuertemente por la pandemia en materia laboral y social. Entonces, yo creo, presidente, que la tarea que tenemos es acoger esto, verlo a la luz de estos proyectos nuevos que están llegando, pedir datos, porque Daniel hacía algo muy cierto. ¿Qué pasa con la jefatura hogar femenina? ¿Hay instrumentos que permitan orientar, enfatizar o favorecer la jefatura hogar femenina en todos los ámbitos? Porque
ya la jefatura de hogar en Chile va sobre el 46%. Entonces, no discrimina, o sea, es una homogeneidad, es promedial la forma como nosotros estamos definiendo los instrumentos de política pública y que hoy día en la pandemia tiene un impacto muy, muy grave. Y por cierto, hacerme cargo del tema del postnatal, que hoy día lo vamos a definir y que, por cierto, también es un tema complejo si llevamos a las madres a acogerse a estos instrumentos como el seguro de cesantía, que hay filas inmensas para poder cobrar el seguro. Entonces creo que hay que revisar los instrumentos, presidente. Los montos ya son 400.000 pesos por 4 integrantes de un grupo familiar, pero se ve ahí como un sueño a acceder, porque son tantas las barreras y además queda todo un sector medio que hoy día está siendo castigado por la pandemia, que no puede acceder a estos tipos de beneficios. Muchas gracias, presidenta. Se ofrece la palabra. Senadora Goich. Presidente, en forma muy breve, sumarme también al respaldo más bien, y compartimos absolutamente lo que han planteado, y un ingrediente adicional, Daniela lo planteaba con mucha fuerza, aquí hay una realidad que también se desnuda, así como a muchos les sorprende la pobreza que hay en nuestro país y que sabemos que existe, ¿no es cierto?, la precariedad de los trabajos, y uno dice, es la realidad también de los artistas y cómo los tratamos. Y cuando dice por qué tienen que reconvertirse a tareas que no son lo suyo, como si no se valorara el aporte que hacen mucho más allá de una actividad laboral. Y yo creo que eso es algo donde estamos en deuda, y es momento también, con lo duro que es de visibilizarlo y decir, oye, esto no es solamente apoyo de emergencia, sino también cómo nos ponemos al día como país con sectores que han estado absolutamente postergados. Ustedes saben la dificultad que uno tenemos nosotros desde el Parlamento para impulsar estas iniciativas, pero yo quiero compartir con ustedes la angustia. Ustedes no tienen por qué hacerse cargo de eso, de las disputas políticas o de cómo están los recursos. Creo que hay un esfuerzo importantísimo en generar un marco para utilizar recursos que hemos ahorrado como país, y ahí están, y lo importante es que lleguen pronto, o sea, transmitir eso también, presidente. Y creo que hay una oportunidad en los proyectos que se van a discutir ahora en el marco del entendimiento, pero yo soy trabajadora social de profesión y me formé cuando estaba todo el mapa de la extrema pobreza y las discusiones sobre las fichas de protección social, y eran antes la ficha CAS, y los criterios de focalización. Y aquí nos sirve la focalización, o sea, lo que nos demoramos en utilizar herramientas de focalización y esa metodología es lo que le vamos cediendo espacio al virus para que avance. En el fondo son criterios distintos. Hoy día es cuando decimos toda la población está vulnerable. Entonces, cuando pensamos en Santiago, y creo que eso es lo que tenemos que lograr transmitir con mucha más fuerza. Nos sirve demorarse más en los apoyos. O sea, la oportunidad aquí está haciendo la diferencia. Así que compartir solamente esa voluntad con ustedes, toda la disposición y las limitaciones también que tenemos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Goich. Senador Navarro, y después les quiero hacer una consulta y una propuesta a Daniela y Felipe. Senador Navarro. Gracias, presidente. La situación de todo el área de artistas y producción está clara, como aquí han dicho los dirigentes, desde hace ya rato. Y está claro que la cultura es postergada siempre. Y en este caso de emergencia hay una doble postergación. Creo que explorar medidas concretas, no solo dicen en relación con subsidios, sino también con la tecnología de cómo se va a plantear en los próximos 2 años todo lo que tenga que ver con las actividades culturales masivas y en particular las creativas. Hay un desafío ahí y creo que vamos a tener que conversarlo con ustedes, porque esta pandemia va a evitar el contacto físico, las aglomeraciones, los teatros, los cines, la producción artística va a tener que tener otro sentido y otro medio de llegada tecnológico. Los presidentes hemos conocido que TVN quiere liquidar su estudio. Uno dice, hemos querido, y este presidente puso en debate esto en varias ocasiones, la franja cultural que hemos pedido para que la televisión nacional, la televisión de Chile, pueda tener contenidos culturales y pedagógicos de manera permanente. Yo pienso, si vamos a ir al rescate de la cultura e impedir que ésta se ahogue en esta pandemia, el rol de Televisión Nacional, sus estudios, los medios de transmisión a través del canal 2 cultural, la señal 2 que
ha sido planteada y financiada y que no se ha ocupado, es un área a explorarse. Si vamos a poner recursos para incorporar a los artistas, a los productores nacionales, tiene que ser a través de un medio del Estado. El mercado no lo va a resolver. Y la señal 2 de Televisión Nacional, el uso de sus estudios, de su infraestructura, es una posibilidad cierta, pues es un instrumento del Estado. Creo que hay que revisar este tema que están queriendo vender esos estudios y revisar cómo lo que le fue entregado para crear la señal 2 cultural puede, en esta ocasión, donde la cultura está en riesgo, donde está en peligro la cultura y donde los servicios que la cultura puede prestar en época de cuarentena, de aislamiento, dan cuenta que tiene que haber una inversión del Estado, así como ocurre en el resto del mundo, donde el Estado es el proveedor de cultura y financiamiento de la cultura. Y en épocas de pandemia, de aislamiento, de problemas que tienen que ver con la salud mental, la cultura, el arte, la música, todo lo que tenga que ver con la producción puede contribuir, o sea, tiene un resultado positivo, porque de lo contrario, los efectos sobre la salud mental y la convivencia van a ser desastrosos. Por tanto, lo que planteo es de que podamos invitar a TVN, podamos invitar al ministro ya, listo. Yo le digo para conversar opciones desde el Estado. Eso. Gracias, senador. La verdad es que va a tener que ser otra comisión la que ve los temas propios de TVN, porque no es una atribución de esta comisión. Así y es. Creo que ayer todos quedamos sorprendidos por la noticia que comenzó a circular de que se iban a vender la propiedad de TVN en Santiago, y es algo que nos tiene totalmente sorprendidos. Estamos tratando de ratificar con directores de la empresa la validez de esa información. Yo quiero volver al planteamiento de Daniela y Felipe, consultar si es que ustedes han tenido alguna información de personas a quienes le haya ido bien en el uso del ingreso familiar de emergencia. 2, si es que, porque creo que esto sería una información útil. 2, el proponerle a la sala, en particular a la comisión, porque lo vimos, creo que la presidenta nos puede ayudar. Yo creo que el registro social de hogares no le sirve a los trabajadores independientes, no le sirve a los trabajadores que están con honorarios, por cuanto no refleja, es incapaz de reflejar la realidad de ahora. Tiende a considerar el año para atrás, todos los meses para atrás, y crea un indicador que no recoge la emergencia de ahora. Por ende, sería de interés saber la experiencia de ustedes, de cómo creen que se debe hacer. Muchos de nosotros no nos gusta la ley de honorarios que está presentado y que se va a votar hoy día. No creemos que el camino es dar un préstamo. Será un camino para quizás algunos que tienen esa capacidad, pero la gran mayoría de las personas que trabajan junto a ustedes no son personas que acumulan ahorros y por ende que pueden endeudarse más de lo que ya están, como decía Daniela. Por ello sería interesante ver cuál sería la propuesta de ustedes en particular. Me explico. Yo creo que el ingreso familiar de emergencia, si se toma en cuenta sin considerar la situación de boleta honorarios de los últimos 2 meses, debería ser un parámetro adecuado. Hay personas, como dice Daniela, trabajaron en el verano quizá y tuvieron una boleta, pero por tener una boleta la dejan fuera de todo beneficio, porque dicen que tuvieron ingresos posteriores o tuvieron antes ingresos. Hoy es evidente que nadie en la región metropolitana de la industria ha estado desde mediados de marzo a la fecha con la posibilidad de trabajar, o muy, muy poco. Me imagino que algunos que estén vinculados a algún canal de televisión quizás, pero la regla general es que el 90% está fuera. Sería importante saber cómo creen ustedes que debería decir la ley, cómo explicitarlo, porque creo que sería útil. Después nos podemos referir al tema postnatal de emergencia. Uno es el criterio y otro es cómo se financia. Pero me preocupa de sobremanera lo que ustedes han planteado. Y creo, Daniela, que tú has planteado un tema que no ha estado en la discusión, y creo, Presidenta, que la Comisión debería encabezarlo. No se puede tratar de la misma forma a una familia con
monoparental que una familia que tiene otro tipo de situación, porque por regla general las mujeres jefes de hogar son familias pequeñas, con 1 o 2 niños, no es una situación de una familia de 4 como de la que tanto se habla, y por tanto tienen que subsistir en esta ley del ingreso familiar de emergencia con un ingreso que está por debajo de los niveles de pobreza, y por ende es una situación límite. Yo creo que es un tema a plantear. No sé si hay indicadores explícitos sobre esa materia donde se debería tomar en cuenta la situación de mujeres jefes de hogar que están en una situación aún más precaria que una familia con 2 personas adultas presentes para apoyar a los niños. Daniela, Felipe, para ver cómo, porque mi inclinación es en la ley poner explícitamente que los trabajadores independientes se le tendrá que considerar ciertos parámetros en el registro social de hogares a futuro, pero no imponer situaciones ahora. Le voy a ofrecer la palabra a Francisco del Río y después a ti, Felipe. Don Francisco. Gracias, presidente. Primero que nada, solidarizar con nuestros amigos de Sintesi. Es una larga relación que nos une el Ministerio del Trabajo con ellos desde la promulgación del Estatuto de Trabajadores Técnicos y Artistas de Espectáculos, que permitió laboralizar y formalizar una serie una cantidad muy importante de trabajadores. Ahora bien, yo quisiera plantear solamente dos puntos. Uno, más bien formal, que se mencionó, no entendí bien, en ese momento se entrecortó, pero se mencionó que se había pedido una audiencia con la ministra del Trabajo o que se le había enviado una carta. Estoy pidiendo que me registren eso, pero si a través de la Secretaría pudieran hacerme llegar una copia, aunque sea un pantallazo, para ver la fecha y hacerle rastro a eso, porque la ministra atiende todas las audiencias que se le soliciten. Entonces, no sé hace cuánto tiempo tampoco, pero hay algo que puede haber fallado ahí y quisiera hacerme cargo de eso. Y en segundo lugar, presidente, quisiera señalar que sería muy importante que ellos pudieran contar con alguna opinión del Ministerio de Desarrollo Social. La información que nosotros tenemos en este momento es que los únicos que realmente quedan fuera es el 8% o el 10% más rico del país. Y en el registro social de hogares que es de autorreporte, a través de una página web, no tiene la demora que aquí se ha señalado. Yo no soy parte del Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto no puedo dar una opinión definitiva de eso. Pero si nosotros podemos ejecutar nuestros buenos oficios para que ellos tengan una claridad mayor con alguna persona del gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, estamos a disposición para poder ayudar y básicamente entendemos todo lo que han planteado Felipe y nuestra buena amiga presidenta. Esas son esas dos cosas. Se quedó pegado el presidente, parece. Sí. ¿Voy nomás o lo esperamos? Vaya nomás. Ah, ya, ahí está. Bueno, habían varias preguntas en lo que usted preguntaba. Lo primero es qué experiencia habíamos tenido exitosas con respecto a esto del registro familiar de hogares y todo eso, y la verdad yo le podría decir que nula experiencia exitosa frente a ese tema. Después teníamos, bueno, la propuesta en particular, yo no me aventuraría ahora a poder dársela porque tendríamos que estudiarlo y ver bien, elaborarla, cuál podría ser, pero se la puedo hacer llegar lo antes posible. Y es bueno recalcar que las instituciones son las propias instituciones y organizaciones relacionadas con el arte, en el caso de Sintesi con la producción y todo eso, son las que se han puesto a generar instancias para ir en ayuda de sus propios trabajadores. Es decir, una vez más, son los artistas los que están subvencionando el arte y la cultura y subvencionando hoy en día la subexistencia de esas personas, sin ir más lejos, con alimentación que no ha llegado por parte del Estado,
con bienestar que no ha llegado por parte del Estado. Entonces, eso hay que acelerar esa ayuda por parte del Estado, no solo circunscribirlo a los trabajadores independientes, que es un poco la pregunta, sino que aquí hay otros segmentos que son particularmente los trabajadores de la arte y las culturas, que es otro conjunto dentro de los trabajadores independientes. Yo creo que ese es el foco que estamos reclamando, que es un conjunto de trabajadores y trabajadoras que han sido precarizados durante años, pero va más allá de los trabajadores independientes, tiene que ver con los trabajadores del arte y la cultura, insisto. Y con respecto, respondiéndole a Francisco, sí fue una carta enviada a la ministra, ella nos reenvió un oficio en respuesta a ciertas propuestas que nosotros habíamos hecho en marzo, y luego nosotros respondimos a esa carta hace más de un mes, y aún no recibimos esta segunda respuesta por parte de la ministra. Eso sería todo, señor presidente. Básicamente, si me puede dar gracias. Felipe. Sí, yo se la puedo reenviar. ¿Ya tiene cómo reenviársela, Felipe? Le pido ahora el correo por el chat. Ya, pero para que no quede en el aire. Daniela. Estás con el micrófono. No, también nosotros aclarar que nosotros justo habíamos pedido una reunión la primera semana de marzo con la ministra, como entonces nos respondió, no sé, la segunda, por el 30 de marzo, su asesor, su jefe de gabinete, y claro, ya no corresponde, y ya estábamos en plena pandemia, entonces dijimos, oye, podemos juntarnos a hablar de la pandemia porque se viene una crisis muy compleja. Lo digo porque lo aclaro porque lo puse en el chat, y la respuesta fue que ellos veían legislación, o sea, ellos veían fiscalización y ley del trabajo y no políticas de empleo. Entonces, con lo único que nosotros no nos hemos reunido ha sido con el Ministerio del Trabajo, porque ellos mismos nos señalaron que que no tenían cómo hacerse cargo de nuestro problema. Entonces, hacer esa aclaración. Yo tampoco tengo casos exitosos. Voy a hacer el ejercicio de buscarlos, se lo prometo que sí. En general hemos ido, a ver, acá sucedió un proceso bien particular. Nosotros, como llevamos más de 3 meses en mesas de trabajo, y constantemente la respuesta desde el gobierno a través del Ministerio de la Cultura y de todos los otros ministerios ha sido: inscríbanse en el registro social de hogares, inscríbanse en el registro social de hogares, como nunca no estamos inscritos. Entonces ya llevamos 3 meses adentro del registro, por eso es que podemos afirmar tan fehacientemente que no funciona, porque nosotros empezamos un proceso de hacer un llamado a los socios e inscribirse en marzo, que fue la primera vez que se nos dijo cuando el Ministerio publica que la solución para los trabajadores de la cultura es vía registro social de hogares. Después de eso se generó una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo participó gente del Ministerio de Desarrollo Social. Se generó una mesa de trabajo que hizo que nosotros le pidiéramos a todos los trabajadores que tenían problemas en el registro social de hogares, los RUT. Hicimos llegar esa información al registro social de hogares, vía Ministerio de la Cultura y directamente a ellos. Y ellos respondieron esas dudas, que la verdad más que respuesta era como: le adjunto el formulario, postule de nuevo, aquí va el link, pero bueno. Entonces, ya llevamos un proceso de rechazo más largo, yo creo, que igual a Felipe yo creo que también le pasa, que nos permite afirmar que efectivamente no nos está solucionando. O sea, ya vivimos el rechazo, vamos como en la segunda tanda, y así y todo no lo hemos logrado. Respecto de los trabajadores honorarios, yo creo que también no me quiero aventurar a una propuesta en este momento, pero Impuestos Internos tiene toda la información de los trabajadores honorarios. O sea, usted le ha impuesto, además que yo de verdad encuentro que Impuesto Interno es bastante eficiente. Entonces, usted Impuesto Interno le dice corte de marzo del 2019 a marzo del 2020 y van a apretar un botón y vamos a salir. Y tienen el número de cuenta, y tienen el número de carga, el colegio, las pensiones, todo. Entonces, es burocratizar innecesariamente llevarnos a otro ministerio, a que completemos otro registro, a que se verifique esa información, cuando por nuestra condición laboral ya estamos ahí. Yo quiero conversarlo como con los técnicos que tenemos, porque además ya a esta altura los sindicatos nos hemos vuelto como un holding de contratar técnicos para que nos ayuden a entender estas cosas. De verdad, yo ayer decía como voy a tener que contratar un asistente social para poder ayudar a la gente a postular a la ficha. No sé si nos toca a nosotros hacer eso, pero es en lo que estamos. Pero en ese sentido puedo tratar de conseguir mayor información, pero yo creo que la vía para los trabajadores honorarios debe ser Impuestos Internos, sin tener que ir al Ministerio de Desarrollo Social a rellenar un registro. Respecto de lo que señalaba
el senador del Río recién, a nosotros el tiempo de demora lo señaló el diputado Melero. Yo casi me caí de espalda cuando lo vi, o sea, cuando dijo 1 año, fue como, ¿qué vamos a hacer? Eso se señaló en la Comisión de Hacienda de la Cámara del día lunes. Entonces, es información que viene desde ahí. La verdad, nosotros hemos ingresado, la gente que ha ingresado en los últimos 3 meses ha salido toda rechazada. Por lo que yo tiendo a pensar que puede ser porque efectivamente el proceso se demora más tiempo. Igual también hay que entender que se le está pidiendo al Registro Social de Hogares funcionar de manera online cuando siempre lo hizo de manera presencial, porque todo pasaba porque fuera una señora a tu casa a calificarte. Y por la pandemia eso ya no sucede. Entonces, se le está sobreexigiendo a una herramienta, por un lado, que abarque a un grupo para el que no estaba pensado, pero además en las condiciones en las que no fue creada. Entonces, se vuelve totalmente ineficiente. Y comparto lo dicho por la senadora, por la presidenta del Senado respecto de las mujeres. Efectivamente, las mujeres estamos siendo tremendamente castigadas en esta crisis. Las mujeres jefas de hogar nos vemos enfrentadas a una serie de brechas y lamentablemente la sensación que tenemos nosotros es que se deja en manos del mercado la solución. Porque se nos dice, ya, respecto al postnatal de emergencia, se cubre con la ley de protección del empleo. Y en el fondo lo que se está pidiendo es que una mujer jefa de hogar que está trabajando en su casa, trabajando entre comillas en su casa, a cargo de sus hijos, en muchos casos compartiendo el computador, porque además con las clases online hay que prestarle, o sea, mi hija faltó a clase ahora porque estoy acá. Entonces, y además con una baja de productividad notoria. ¿Qué va a pasar cuando termine esta crisis? Efectivamente va a haber compañeros hombres que fueron más eficientes en el teletrabajo, y eso también ha quedado demostrado. Hay estudios entiendo que de la Asociación de Científicas al respecto. Entonces, no hay compensación al respecto. Pérez, no hay compensación al respecto. No existe una visión de género y de perspectiva respecto de cómo las mujeres estamos enfrentando el teletrabajo, esta crisis, la falta de ingresos y la jefatura de hogar respecto de los hombres. Y en ese sentido la ley de honorario es muy compleja porque a los montos de menos ingresos les da plata, les da el bono, o sea, la subvención al trabajador. Entonces ahí no corre lo de los 4 miembros o los 3 miembros del hogar por 100.000 pesos. O sea, en mi caso, si yo postulara, yo estoy a cargo de mi hija y de mi mamá, voy a recibir 100.000 pesos para la casa, no voy a recibir 300.000 pesos. Y eso está establecido y aprobado en la ley de honorario, ya fue, o sea, espero que no sea, pero eso se aprobó ayer. Y es así, y claro, y ahí te remiten al IFE, que es donde estamos, y el IFE al Registro Social de Hogares, y volvemos a la rueda, como a este loop eterno en el que estamos. Entonces, es complejo. Respecto luchar es consciente de modo señalado, eso. Más que nada eso, nosotros estamos muy disponibles, creemos que ha sido muy lento todo esto, y de verdad necesitamos soluciones pronto, porque no estamos quedándonos en la casa. O sea, la verdad, yo no le voy a mentir, estamos todos haciendo lo que podemos para sobrevivir. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día, porque vendo verduras, salí muy temprano y a las 8 de la mañana estaba llena la calle, y esa no es gente que anda irresponsablemente paseando, es gente que está trabajando. Y eso es lo que necesitamos, garantías, necesitamos seguridad, necesitamos poder quedarnos en nuestras casas en lo que se viene, porque va a estar muy rudo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Felipe. Para nosotros yo creo que ha sido muy importante poder escucharlo, saludar por su intermedio a los socios de ambas organizaciones. Nosotros hoy día en la tarde tenemos esta discusión respecto a honorarios, mañana y pasado probablemente con el IFE, y la razón de invitarlos es porque tenemos la convicción de que están quedando fuera de las ayudas y hay que visibilizar el problema y generar una conversación distinta. Yo comparto que Impuestos Internos tiene los datos de todos. Sería muy fácil decir que todos los que en promedio tuvieron menos de 400.000 pesos, 500.000 pesos de boleto honorario en el 2019 automáticamente entren ahora, porque es obvio que hoy no están
pudiendo trabajar, no hay que demostrar eso, es evidente que no están trabajando. Y sería una forma de automatizar el ingreso de ustedes a un beneficio. Estoy inventando los parámetros, estoy solo diciendo que Impuesto Interno tiene mecanismos de darle los datos al Estado. Felipe. Sí, porque ya siento que nos vamos a despedir. Entonces, solamente quisiera volver a repetir, presidente, senadoras, senadores, a todos los que están acá y todas, que esto no quede en un análisis, por favor, porque como dice Daniela, nosotros hace 4 meses y bueno, no solo 4 meses, como lo he dicho antes, históricamente el mundo del arte y la cultura viene peleando por salir de esta precarización, y en este contexto de pandemia y de urgencia, la verdad es que nos estamos viendo muy afectados y ya nos han pedido muchos antecedentes como para analizarlos y seguir analizándolos y sobreanalizarlos. Necesitamos medidas concretas, se nos están muriendo los artistas de Chile. Muchas gracias a ustedes, pero permíteme una nota particular. Yo a Sintechi la conozco por otras razones, desde Margarita Machi, cuando impulsó en un esfuerzo. Tengo personas muy cercanas a mí que son parte de la misma esfuerzo y por ende sé que están absolutamente desamparados y sé que en CIARTE es igual. Y lo que nosotros podamos hacer de nuestra parte, no somos el gobierno, pero lo que nosotros podamos hacer para ayudar, cuenten con la participación de todos, y creo que la presencia de la presidenta del Senado en esta conversación es tremendamente importante. Vamos a seguir viendo otro tema con los colegas, pero les quedamos atentos, presidente, para hacer seguimiento a lo conversado. Sí, muchas gracias, presidente, por el espacio, a la presidenta también, y lo mismo, manifestar que por favor se ponga ojo, somos trabajadores muy intermitentes, entonces hacernos entrar en procesos de trabajo constante se vuelve muy imposible. Nos pasa con el seguro de cesantía, no lo estamos pudiendo cobrar y es grave porque hay gente que me escribe, tengo 500 lucas ahí, Dani, no las puedo sacar. Por favor, mirar eso, mirar los mecanismos y sobre todo que quizás, yo entiendo que ya no se puede, pero volver a mirar la ley de honorarios, que exista la opción de que sea o subsidio o crédito. Vamos. Todo eso. Porque quizás no queremos, quizás va a haber gente que no va a querer endeudarse, que va a querer un subsidio si ese subsidio le alcanza para vivir. Entonces es importante mirarlo desde ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Me gustaría, junto con despedirlo, pedirle a la secretaria si podemos pasar al segundo punto, al tercer punto de la tabla, que era un proyecto donde la senadora Muñoz tenía algo que plantear y presentar. Sí, así es. Sí, presidente. El tercer punto de la tabla, que pasaría a ser el segundo punto, es el proyecto de ley que modifica la ley sobre contratación con la Administración del Estado y el Código del Trabajo, con el objeto de reforzar la aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Este proyecto ingresó a tramitación legislativa el 25 de mayo del 2020 y se originó en una moción de la presidenta del Senado, de la senadora Carolina Goich y de usted, presidente, senador Letelier. Presidente, la senadora Muñoz tiene una presentación para informar a la comisión sobre esta iniciativa. Sí, presidente, si me permite. Sí, por cierto. Muy breve, porque los tres somos autores de iniciativa y sería bueno darle tramitación. Y está referida a la ley 20.238 que modifica la 19.886 sobre compras públicas. Y que esta ley tuvo dos objetivos: beneficiar en las licitaciones públicas a aquellas empresas que aseguren mejores condiciones laborales para los trabajadores, por ejemplo, servicios de aseo; establecer una sanción consistente en la prohibición de proveer al Estado para quienes en los años previos hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Y para esto último, introdujo la siguiente parte final en el inciso primero del artículo 4 de la ley 19.886, abro comillas, quedarán excluidos quienes al momento de la presentación de la oferta
de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores 2 años. Ahora, el Tribunal Constitucional, en diversos fallos sobre el recurso de inaplicabilidad interpuestos por empresas afectadas, cuestionó la norma y sus principales reparos han sido los siguientes. Lo primero, las situaciones sancionadas, vale decir prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales, señala que son muy amplias. En segundo lugar, a juicio del TC, ello puede llevar a sanciones que resultan desproporcionadas a la magnitud del daño causado. Tercero, dice el TC, se indica que eso afecta a las empresas que mantienen su individualidad, pues no se transmite a la compañía absorbente en caso de la cada vez más corriente fusión de sociedades anónimas. Y por último, señala que no se establecería un racional y justo procedimiento para cuestionar la aplicación de esta sanción, la que es automática. Dicho esto por el Tribunal Constitucional, lo que pensamos hacer con esta propuesta es defender la norma y estimamos que una norma como esta no tiene los vicios que el Tribunal Constitucional le atribuye, tal como lo expresaron los ministros de los votos disidentes. Al menos en el caso de las prácticas antisindicales, resultan la sanción justa a una conducta particularmente grave, que redunda en una limitación a la libertad sindical. La suspensión de la provisión de bienes y servicios al Estado resulta adecuada para empresas que no han cumplido estándares mínimos que el Estado se haya dado y cuya infracción genera una ventaja competitiva respecto de firmas que sí las cumplen. Y por último, la sanción resulta una especie de pena accesoria a una conducta que se discute en un procedimiento judicial y que, por tanto, no requiere un segundo procedimiento para establecerlo. Ahora, pese a todo esto, señor presidente, el proyecto que proponemos busca mejoramientos posibles, porque estimamos que es posible mejorar la disposición para atender algunos de los cuestionamientos del Tribunal Constitucional. Y para ello se sugieren en este proyecto de ley las siguientes enmiendas. Acortar a 1 año el plazo de la sanción para quienes incurran por primera vez en las conductas castigadas, extendiéndolo a 2 y 3 respectivamente en caso de reincidencias y reiteraciones, buscando así una mayor proporcionalidad. En segundo lugar, atendía la diversidad de hipótesis que puede motivar la infracción de derechos fundamentales del trabajador, se propone que en ese caso el tribunal, al momento de dictar su fallo, deba pronunciarse expresa y fundadamente en relación a la aplicación de esta sanción accesoria de prohibición de contratar con la administración pública. En tercer lugar, evitar que la sanción se diluya o deje de aplicar en caso de que la empresa posea diversas razones sociales o participe de fusiones o adquisiciones. Lo anterior, toda vez que es usual que se busque alguna vía alternativa para mantener estas contrataciones. Y por último, facilitar la conformación de las listas de empresas sancionadas mediante una comunicación oportuna de las sentencias a la Dirección de Compras Públicas. Eso es, señor presidente, lo que está propuesto, el motivo por lo cual se genera este proyecto y las enmiendas que están ahí formuladas. Muchas gracias, presidenta. Yo entiendo que este proyecto está para votación en general. Señora secretaria. Sí, presidente. Sí. Entonces, a mí me gustaría... Está conformado por 2 artículos, por lo tanto, solo para la discusión y votación en general. O sea, a mí me gustaría, como es una cosa evidente de perfeccionar una norma existente y que no cambie el espíritu de la norma, que estaríamos en condiciones de avanzar. Senadora Van Riesenberger y después Francisco del Río.
para su descuento. A mí me gustaría poder tener una visión un poco más global de eso para que tanto la ministra como el subsecretario puedan dar una opinión más definitiva sobre el mérito de esta moción, cosa que no pudimos recopilarla ahora en la mañana, presidente, sinceramente. Bien, yo le pediría lo siguiente, porque si un trabajador o trabajadora tiene deuda trabajando con un empresario o sin trabajar con ese empresario, la deuda normalmente no es con el empleador, es con lo que usted ha mencionado, los otros órganos, pero me parece bien que se pueda estudiar para que veamos cómo avanzar, para que no se produzcan situaciones que no corresponden de descuento a las indemnizaciones de los trabajadores. Yo creo que ese es como el criterio principal y uno podrá, en casos excepcionales, avanzar en la dirección que usted plantea, pero que sea restrictivo, no como una práctica que por desgracia existe en esta materia. Entonces, me parece que lo pueden estudiar y lo podemos revisar en segundo lugar de la próxima semana. Okay. Muy bien. Yo quiero, al terminar la sesión, compartir con los miembros de la comisión lo siguiente. En la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones tuvimos una reunión con muchos trabajadores del sector de transporte, transporte escolar, choferes de buses rurales, interurbanos, colectivos, etcétera. La experiencia de ellos con el registro social de hogares, a pesar de que se dijo que si se metían al ingreso familiar de emergencia le iba a resultar, los resultados para ellos fueron nulos, no les resultó, y por tanto se acordó mandar un oficio a la sala al respecto para buscar mecanismos más automáticos para que este grupo sea considerado. La senadora Van Riesenberg en un momento había planteado, y entiendo que quizás el senador Navarro también, de buscar una política especial para este sector de trabajadores. Habían sugerido incluso la posibilidad de usar el FAR en un momento. Ahora que existe esta alternativa del IFE 2.0, quizá hay que estudiar qué mecanismos hay automáticos para incorporar este mundo, porque lo que le pasa a los artistas es lo mismo que le está pasando a ellos o a los agentes de producción, que es que el registro social de hogares no calza con la realidad de ellos y por tanto estamos con una dificultad. Lo quería compartir con ustedes para que supieran, porque sé que muchos de los miembros de la comisión han estado preocupados del sector de transporte. Quería compartirlo. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, creo que estamos en condiciones de levantarla. La próxima semana, junto con estos proyectos, deberíamos ya estar en condiciones de retomar la discusión principal, que es de reforma de pensiones. Se lo quiero dejar planteado para que comencemos a pensar cuándo la comenzamos a poner en tabla. ¿Ya? Y ya para la próxima semana el Ejecutivo ya debería haber hecho la simulación de las diferentes propuestas y pues se los planteo como una inquietud que quizá la próxima semana